Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un film qui a été nominé aux Oscars. Ah, mira, en español. ¿De qué? En español. Disculpa. Hola a todos, hoy voy a hablar de una película que es nominada en los Oscars, que se llama La forma del agua, de Guillermo del Toro, pero voy a especificarme en la significación de los personajes de la historia. Es sobre todo una historia de amor y de monstruos. Desde el principio de la historia, el anfibio es visto como el monstruo que aparece en la historia. Él representa la diferencia y además sus habilidades sobrenaturales le confiere un lado muy divino. El hecho de llegar a un territorio y es diferente y después es perseguido por las autoridades. Vamos a hablar de Elisa. Es una mujer y ella es muda. Se refiere a mujeres que se sienten tontas frente a una sociedad mucho machista. Ella también se siente como un extraño y con el anfibio encontrarán integridad en su amor. El personaje Strickland al inicio parece como una fuerza de orden por su estado de trabajo. Sin embargo, él representa el arquetipo del conservador estadounidense y el consumista de la época de 60, porque tiene una familia y una hermosa casa, una Biblia y, lo más importante, una Cadillac. Por sus acciones se vuelve detestable y parece ser el personaje desagradable. Y de su nombre, Strickland, viene del alemán que quiere decir una cuerda y se refiere a un destino muy desesperado. Por Zelda, que es la mujer que trabaja con Elisa, es como su apoyo en la historia. También le falta reconocimiento porque trabaja mucho pero no obtiene el crédito que debería recibir. Jill es lo mismo porque es el apoyo también de la heroína y es un artista no reconocido que tampoco encuentra su lugar. Por fin, de Robert Hofstadter pone un problema ético en el centro de un conflicto. La lucha por la superioridad de un Estado y la pregunta es: ¿iré contra el poder que representa mi patria y lucho por los valores humanos al mismo tiempo? Es una reflexión y refiere también a un contexto actual y para mí pienso que esta película va a ser nominada por su precio del mejor guión original. Entonces es todo y siéntase libre de dejar un comentario sobre su opinión y un like es bien también o suscribirse también es bien.